Florentino Pérez ya habría mantenido varias reuniones discretas con Rafaela Pimenta para analizar en profundidad las condiciones de una posible llegada del delantero noruego al Santiago Bernabéu. Yo soy Nilsson y bienvenidos una vez más a El Madridista. Y ojo, porque cuando hablamos de reuniones discretas en el entorno del Real Madrid, no estamos hablando de simples conversaciones informales. Estamos hablando de movimientos cuidadosamente medidos, de contactos que se producen lejos del ruido mediático, en despachos cerrados, con intermediarios de máximo nivel y con un objetivo muy claro: anticiparse a cualquier escenario del mercado antes de que explote públicamente. En el caso de Erling Haaland, todo lo que rodea su futuro siempre genera una especie de efecto dominó en el fútbol europeo, porque no es un fichaje cualquiera, es una pieza estructural que puede alterar el equilibrio de los gigantes del continente. Para mí, la llegada de Haaland al Real Madrid sería el fichaje más importante que el club puede hacer en este momento, incluso más relevante que cualquier otra operación reciente que haya intentado el conjunto blanco en la última década. Y lo digo sin rodeos, porque no estamos hablando de un delantero más, estamos hablando de un perfil que cambia por completo la estructura de un equipo, la manera de competir y hasta la psicología de los rivales. Es de esos jugadores que obligan a replantear sistemas defensivos enteros, que condicionan la planificación de partidos desde la semana previa, y que hacen que el rival salga al campo con una preocupación constante durante los 90 minutos. Mucho más importante, incluso, de lo que fue la llegada de Kylian Mbappé, porque mientras Mbappé representa marketing, impacto mediático global y un modelo de estrella muy centrado en lo individual, Haaland representa exactamente lo que el Real Madrid necesita para volver a dominar Europa desde la base más importante del fútbol, la contundencia. Y aquí no se trata de quitar mérito a Mbappé, que es uno de los mejores jugadores del planeta, sino de entender qué tipo de dominación quiere construir el Real Madrid en la próxima década. Uno es brillo, desequilibrio y narrativa global, el otro es ejecución pura, repetición de gol y una sensación constante de superioridad física dentro del área. Haaland es hambre competitiva pura, es agresividad constante, es poder físico descomunal, es obsesión por el gol y una mentalidad absolutamente devastadora dentro del área. No necesita adornos, no necesita protagonismo innecesario, no necesita construir una narrativa alrededor de su figura. Simplemente compite, marca y destruye defensas. Y eso, en el contexto del Real Madrid, tiene un valor casi histórico, porque el club siempre ha tenido delanteros capaces de convertir medio error en un gol decisivo, desde épocas pasadas hasta los ciclos más recientes. Y atención, porque la información que empieza a filtrarse desde distintos entornos cercanos al club es realmente potente. Florentino se está moviendo de nuevo, y por primera vez en mucho tiempo existe una sensación real dentro del madridismo de que Haaland podría terminar vistiendo la camiseta blanca. Una sensación que no es solo ilusión, sino también estrategia, porque el Real Madrid nunca entra en este tipo de operaciones sin tener un plan a medio y largo plazo perfectamente estructurado. Aquí no hay improvisación, hay timing, hay contexto contractual, hay análisis de vestuario, y sobre todo, hay una lectura muy clara del momento del jugador en su carrera. Sinceramente, ya era hora. Porque si hay un error que el Real Madrid ha cometido en los últimos años en su planificación ofensiva, ha sido priorizar de manera casi obsesiva la llegada de Mbappé mientras Haaland terminaba consolidándose en el Manchester City como una máquina de goles imparable. Y esto no es una crítica superficial, es una reflexión estratégica sobre cómo se han movido los grandes clubes en la última etapa del mercado. A veces, perseguir una oportunidad mediática puede hacerte perder de vista la oportunidad futbolística más determinante. Para muchos dentro del análisis futbolístico, aquello fue un error estratégico enorme, casi histórico, porque el delantero perfecto para el Real Madrid siempre ha sido Haaland. Siempre. Desde el primer día, el noruego ha tenido exactamente el perfil que exige el Santiago Bernabéu, un estadio donde no basta con jugar bien, donde hay que resolver, donde hay que aparecer en los momentos de máxima presión, donde cada ocasión clara puede definir una temporada entera. Y si profundizamos un poco más, lo que hace especial a Haaland no es solo su capacidad goleadora, sino la manera en la que condiciona todo lo que ocurre a su alrededor. Sus desmarques obligan a la defensa a retroceder constantemente, su presencia dentro del área reduce el margen de error de los centrales, y su simple amenaza cambia la forma en la que los equipos rivales plantean sus líneas defensivas. Es un delantero que no solo finaliza jugadas, sino que las transforma desde su origen. En el Real Madrid, un jugador así no solo encajaría, sino que redefiniría la estructura ofensiva. Permitiría liberar todavía más a jugadores creativos, abriría espacios para extremos más verticales y daría al equipo una referencia fija en partidos cerrados, donde muchas veces el Madrid ha dependido del talento individual para romper bloques muy bajos. Con Haaland, esa dependencia se convierte en una ventaja estructural constante. Y lo más interesante de todo esto es que el tiempo juega un papel clave. Porque estas operaciones no se construyen en una semana ni en un verano.
Se construyen con años de seguimiento, con movimientos silenciosos, con análisis del entorno del jugador, con lectura de contratos y con una estrategia que busca el momento exacto en el que todo encaje. Y cuando el Real Madrid entra en ese modo, normalmente es porque algo grande se está gestando de verdad detrás de las cámaras. Por eso, aunque hoy todo suene a especulación, a rumor o a lectura de mercado, dentro del madridismo empieza a crecer una idea que hace no tanto parecía imposible, la de ver a Erling Haaland vestido de blanco, en el Santiago Bernabéu, liderando una nueva era ofensiva del club más exigente del mundo. Tiene esa mentalidad fría de depredador que han tenido los grandes delanteros de la historia del club. Vive obsesionado con el gol. Vive obsesionado con la eficacia. No necesita tocar el balón 40 veces para sentirse importante dentro del partido. No necesita ser el eje creativo del equipo ni participar en la construcción constante del juego. Su mentalidad es mucho más simple, pero a la vez mucho más peligrosa. Atacar espacios, intimidar centrales, ganar duelos físicos y matar partidos en cuanto tiene una mínima oportunidad. Y eso es precisamente lo que el Real Madrid lleva demasiado tiempo echando en falta. Porque durante demasiados encuentros importantes esta temporada, el equipo ha transmitido una sensación muy clara: falta un delantero centro dominante. Falta un jugador capaz de fijar defensas de forma permanente. Falta un referente ofensivo que condicione a los centrales desde el minuto 1. Falta un perfil físico que convierta cada centro lateral en una amenaza real. Falta un delantero capaz de obligar a los rivales a hundir su línea defensiva y cambiar completamente el planteamiento del partido. Falta, en definitiva, ese tipo de futbolista que no solo participa en el juego, sino que lo altera por su sola presencia. Un delantero que no depende del contexto, sino que lo impone. Que no se adapta al partido, sino que obliga al partido a adaptarse a él. Y a Haaland solucionaría todo eso de inmediato. Imaginad por un momento a jugadores como Vinicius Jr., Jude Bellingham, Rodrigo o incluso los laterales ofensivos del Real Madrid jugando con Haaland como referencia ofensiva. Sería una locura táctica absoluta. No solo por la calidad individual de cada uno, sino por cómo se potencian entre sí cuando se combinan las piezas correctas. El noruego genera espacios constantemente, arrastra centrales, obliga a las defensas a cerrarse cerca del área y eso abre carriles gigantescos para futbolistas rápidos, técnicos y desequilibrantes como Vinicius o Rodrigo. De repente, el Real Madrid tendría más libertad en transición, más superioridad en banda y más claridad en los últimos metros. Porque cuando un equipo rival sabe que tiene que vigilar constantemente la espalda de su defensa para no dejar mano a Haaland, el bloque se comprime de manera natural. Y esa compresión es exactamente lo que jugadores como Bellingham o los extremos del Madrid necesitan para explotar sus mejores virtudes: atacar espacios intermedios, recibir en ventaja y finalizar jugadas con menos oposición. Además, Haaland aporta algo que el Real Madrid ha perdido en muchos partidos grandes: intimidación real. Porque el fútbol moderno no solo se juega con balón, también se juega con presencia. Y cuando los defensas rivales miran al área y ven a Haaland atacando cada balón como si fuera el último, el partido cambia por completo incluso antes de que se juegue una sola jugada. Los centrales empiezan a dudar, los laterales ya no se proyectan con la misma agresividad y el portero condiciona sus decisiones en centros laterales. Es una presión psicológica constante, invisible, pero decisiva. Un delantero así no necesita marcar para influir, ya está alterando el comportamiento de toda la línea defensiva rival con cada movimiento. Y luego está el impacto en el propio estilo del equipo. El Real Madrid, históricamente, ha sido un club que ha combinado talento con verticalidad, pero en muchos tramos recientes ha dependido demasiado de soluciones individuales o de ataques más elaborados sin un finalizador claro. Con Haaland, el equipo gana un punto de referencia fijo que permite simplificar muchas acciones ofensivas: centros más agresivos, transiciones más directas, segundas jugadas mejor aprovechadas. Incluso el propio mediocampo cambia su forma de jugar. Jugadores como Kroos o los mediocentros creativos tendrían un objetivo claro en cada pase vertical: no buscar solo la progresión, sino la finalización inmediata. Eso acelera el ritmo del equipo sin necesidad de perder control. Pero hay algo todavía más importante que el aspecto táctico, algo que para mí es fundamental: la personalidad. Haaland transmite hambre, transmite ambición, transmite una obsesión competitiva que encaja perfectamente con la identidad histórica del Real Madrid. No es un delantero que se conforme con participar, quiere marcar siempre. En cada partido, en cada ocasión, en cada balón dividido, su lenguaje corporal es el de alguien que cree que puede decidirlo todo. Esa mentalidad es contagiosa. Se transmite al vestuario, eleva la exigencia interna y obliga al resto de jugadores a mantener un nivel de intensidad constante.
En un club como el Real Madrid, donde la presión por ganar es permanente, tener un delantero con ese instinto no es un lujo, es casi una necesidad estructural. Porque los grandes equipos no solo se construyen con talento, sino con perfiles que encajan entre sí de manera funcional y emocional. Y un delantero como Haaland no solo suma goles, cambia la forma en la que el equipo cree en su propio plan ofensivo. Al final, la diferencia entre competir y dominar muchas veces está en esto, en tener un jugador que convierte medio error del rival en una oportunidad clara, que no perdona segundas opciones, que no necesita dominar el partido para decidirlo. Y ese tipo de delantero, en el fútbol moderno, es probablemente el recurso más determinante que existe. El Bernabéu no solo quiere jugadores buenos. Nunca ha sido así. El Santiago Bernabéu exige otra cosa, algo más profundo, casi instintivo, casi primitivo dentro del fútbol de élite. Quiere jugadores que compitan como si cada partido fuera una final, como si cada balón dividido fuera el último de su carrera, como si cada ocasión fallada fuera una herida que no se puede ignorar hasta el siguiente encuentro. No es una cuestión de talento puro, porque el talento en el Real Madrid se da por hecho. Es el punto de partida, no el objetivo. Aquí se exige algo más difícil de medir, carácter competitivo constante, hambre sin interrupciones, una tensión interna que no desaparezca ni siquiera en los partidos aparentemente cómodos. El Bernabéu no perdona la relajación, no tolera la desconexión, no entiende la indiferencia. Ama a los futbolistas que se enfadan cuando no marcan, incluso cuando el equipo gana. Ama a los delanteros que viven cada ocasión fallada como una ofensa personal, como una cuenta pendiente que deben saldar en la siguiente jugada. Ama a los atacantes que no celebran solo los goles, sino también la intención, la insistencia, la repetición obsesiva del intento hasta que el rival se rompe. Ama a los jugadores que no negocian la intensidad. Y Erling Haaland encaja en ese molde con una naturalidad casi incómoda para el resto del fútbol europeo. Porque Haaland no juega al fútbol para adornarlo. Juega para destruir partidos desde la eficacia. Su lenguaje no es el regate innecesario ni la pausa estética, es el desmarque brutal, el sprint sin preparación aparente, el remate que parece inevitable antes incluso de que el balón llegue al área. Su mentalidad es simple, directa y casi industrial. Si hay una oportunidad, se convierte en gol. Si no la hay, se genera. Por eso, dentro del Real Madrid, el nombre de Haaland nunca ha desaparecido del todo de los debates internos, aunque haya temporadas en las que parezca lejano o imposible. Florentino Pérez vuelve a insistir ahora no como una reacción emocional, sino como parte de una reflexión estratégica más amplia. Porque en el club existe la sensación de que el fútbol europeo está entrando en una fase donde los delanteros dominantes vuelven a ser decisivos en la construcción de dinastías. Y el Madrid siempre ha construido dinastías. Siempre ha elegido figuras que no solo ganan partidos, sino que definen épocas. Dentro de esa lógica aparece una idea que, aunque todavía no se traduce en movimientos oficiales, empieza a circular con más frecuencia en ciertos entornos del fútbol europeo, la posibilidad de un reajuste monumental en la élite ofensiva del continente. Un escenario en el que los grandes nombres no solo se mueven, sino que intercambian destinos de forma indirecta, como piezas de un tablero que se reorganiza por completo. El Manchester City, por su parte, no es ajeno a este tipo de pensamientos. El club inglés sigue muy atento a la situación de Kylian Mbappé en el Real Madrid, consciente de que su impacto va mucho más allá de lo deportivo. Pep Guardiola lleva tiempo valorando al francés como un jugador capaz de alterar no solo partidos, sino también estructuras defensivas enteras. Mbappé no solo obliga al rival a defender, obliga al rival a reorganizar su identidad. Es un jugador que condiciona sistemas completos. Y aunque todavía no existe ninguna negociación oficial de intercambio, ni siquiera conversaciones formales que puedan definirse como avanzadas, el fútbol de élite vive también de escenarios hipotéticos que, con el paso del tiempo, dejan de parecer imposibles. Empiezan como ideas marginales, luego como debates en despachos, después como rumores en la prensa internacional y finalmente como operaciones que cambian la historia. En ese contexto empieza a tomar forma una hipótesis de enorme impacto, un movimiento cruzado de consecuencias globales. Mbappé rumbo al Manchester City. Haaland rumbo al Santiago Bernabéu. No como una simple transacción, sino como un reajuste de fuerzas entre dos de los clubes más influyentes del planeta fútbol. Sería una operación de esas que no solo modifican plantillas, sino que redefinen la narrativa de una era completa. Y sinceramente, dentro de una parte del entorno madridista, la lectura empieza a ser cada vez más clara. Haaland no solo encaja en el Real Madrid. Encaja mejor de lo que encajaría prácticamente cualquier otro delantero de su generación en este contexto específico. Mucho mejor. Porque el noruego no necesita ser el centro político del vestuario.
No necesita construir una narrativa constante alrededor de su figura. No necesita dominar el espacio mediático como condición de existencia. Su personalidad futbolística es otra, silenciosa fuera del campo, devastadora dentro de él. No busca la atención. Busca el área. No busca el relato. Busca el gol. Y en un club como el Real Madrid, donde la presión mediática puede devorar a los jugadores que viven demasiado pendientes del entorno, esa diferencia es fundamental. Haaland no parece diseñado para el ruido, parece diseñado para la consecuencia. Para el resultado final. Para el marcador. Su fútbol es directo, limpio y brutalmente eficaz, pero también tiene una cualidad que a veces se subestima, una estabilidad emocional competitiva que le permite repetir el mismo nivel de intensidad una y otra vez sin desgaste aparente. Solo quiere competir. Solo quiere marcar. Solo quiere ganar títulos. Y esa obsesión simplificada, casi elemental, es precisamente lo que Florentino Pérez valora cuando piensa en el futuro del proyecto deportivo. Porque el Real Madrid no está construyendo solo un equipo para ganar una temporada. Está intentando construir una estructura que pueda dominar varias. Y para eso necesita un delantero que no dependa del contexto, sino que lo imponga. Además, el contexto del club también está en evolución constante. La planificación deportiva del Real Madrid nunca es estática, siempre se ajusta a ciclos, a oportunidades de mercado, a cambios de generación y a la aparición de figuras que pueden alterar el equilibrio competitivo de Europa. En ese sentido, la posible llegada de Haaland no sería solo un fichaje. Sería un mensaje. Una declaración de intenciones. Una forma de decirle al resto de Europa que el club vuelve a apostar por la dominación absoluta del área rival como eje central de su identidad. Sería el tipo de movimiento que no solo mejora al equipo, sino que transforma su manera de jugar. Un Real Madrid más vertical, más físico, más agresivo en la presión ofensiva, más rápido en la transición y, sobre todo, mucho más implacable en la definición. Un equipo que no solo controla partidos, sino que los rompe. Un equipo que no espera el error del rival, sino que lo provoca. Un Real Madrid que vuelve a intimidar no solo por su escudo, sino por la sensación constante de peligro inmediato. Un Real Madrid que vuelve a imponer respeto absoluto desde el primer minuto hasta el último. Y si finalmente el club consiguiera cerrar una operación de este calibre, el impacto iría mucho más allá de la Liga Española. El fútbol europeo entraría en una nueva etapa, marcada por una redistribución de poder entre los grandes clubes, donde las decisiones de fichajes no serían solo deportivas, sino estructurales. Sería el inicio de un nuevo ciclo. Un ciclo en el que los grandes delanteros no solo deciden partidos, sino que determinan el equilibrio de toda una era. Y en ese escenario, el nombre de Haaland en el Bernabéu no sería solo un fichaje soñado. Sería el símbolo de un cambio de jerarquía real en el fútbol mundial.